Hola, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse. Jesús Dávila, Lore, Maricruz, Mari Carmen, Kenia, Jacqueline, gracias a todos ustedes por su tiempo. Yo espero que sea de utilidad la tarde de hoy para poderles platicar sobre este tema importante que hemos escogido en esta subcomunidad Piensa Sano, en donde estamos reiteradamente transmitiendo pues, temas relevantes del aparato digestivo, pero como ya les habíamos comentado, vamos a incorporar también temas diversos con algunos compañeros especialistas que nos acompañarán y que esto sea más amplio, más diverso para todos ustedes, ¿de acuerdo? Hoy hemos escogido un tema importante porque el cáncer del aparato digestivo, los tumores malignos del aparato digestivo son muy frecuentes. Entonces tenemos un reto porque en estos días se celebra el día 4 de febrero, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer en general. Entonces, pues aprovechando esta fecha, esta semana escogimos este Facebook Live precisamente sobre tumores del aparato digestivo. Y para esto, bueno, pues tenemos aquí una imagen que nos muestra lo que sería una célula maligna, de acuerdo, que ahorita les voy a explicar qué es una célula maligna y la lucha que le estamos dando, ¿no? El área de la salud, que básicamente ustedes saben que la lucha se da en dos frentes. Uno es la prevención y el otro es el diagnóstico oportuno. Porque cuando ya tenemos un paciente que físicamente tiene signos o síntomas de un cáncer, pues ya realmente está uno contra la pared, tanto el médico como el paciente sobre todo, en la lucha contra el tiempo para poder diagnosticar oportunamente las cosas. Entonces, si nosotros insistimos mucho en estas fechas de la lucha contra el cáncer, en precisamente la prevención, la promoción de qué factores pueden influenciar la aparición o no, o disminuir, y cómo se hace un diagnóstico oportuno, seguramente vamos a ganar mucho más, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero acompañarme ahora de una gráfica que salió precisamente con motivo de estas fechas de la cáncer del aparato digestivo, porque es cuídate por 5, pero precisamente viene a colación el término porque les voy a explicar un poco la epidemiología del cáncer en el mundo de manera muy general para no dar cifras específicas, pero el cáncer en general es la segunda causa de muerte en el mundo en relación con todas las enfermedades, o sea, solamente por debajo de las enfermedades cardiovasculares. Y de estos tumores del cáncer en general, digamos que al menos 3 de los tumores o cáncer del aparato digestivo se encuentran en los primeros lugares, entre los primeros 6, 7 de la tabla general de cáncer en el mundo. Y estamos hablando básicamente del cáncer gástrico, de estómago, el cáncer de colon o de colon y recto, que es una forma más amplia de abarcarlo, ¿sí? Y el cáncer de hígado, ¿sí? Ya menos frecuente es el de esófago y el de páncreas, pero digamos que 3 de los tumores del aparato digestivo ocupan los primeros lugares del cáncer en el mundo. Entonces estamos hablando de un tema de una magnitud y una trascendencia muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para tener un poco en dimensión del tema que estamos hablando. Ahora, quisiera yo comentarles un poco la anatomía del aparato digestivo, que es, digamos, sencilla. Si hablamos básicamente desde el esófago hasta el recto, hay lo que denominamos el tubo digestivo. El tubo digestivo pues es un tubo, es una manguera prácticamente desde el esófago hasta el recto, que básicamente a nivel del estómago se ensancha para hacer una bolsita, la bolsita gástrica. Después nuevamente se hace más delgado para hacer todo el tubo digestivo, el intestino delgado. Después toma otra morfología un poco más ancha, que es el colon, para finalmente terminar en el recto. Todo esto es un tubo digestivo. Entonces el aparato digestivo se compone del tubo digestivo, que es este tubo que les acabo de comentar, más sus glándulas accesorias, que básicamente es el hígado, el páncreas y la vesícula biliar.
Vamos a ver ahorita una imagen muy sencilla que están ustedes viendo, donde se ejemplifica el aparato digestivo, el estómago, el colon, el intestino delgado, etcétera. Y por ahí se ve el hígado, no se logra ver el páncreas, pero repito, cuando hablamos de aparato digestivo es todo el tubo digestivo, ¿sí? Y las glándulas. Y de estos hemos señalado que estamos principalmente hablando de 5 tipos de tumores, que es esófago, estómago, colon y recto, hígado y páncreas, ¿de acuerdo? Ahora, sin retirar la imagen, quiero que comprendamos un poquito la sintomatología, aunque la vamos a ver un poco más a detalle adelante, porque ustedes saben que el cáncer es un tumor, es un tejido nuevo que crece, y ahorita vamos a explicar un poquito qué es lo que sucede con estas células en donde se pierde el control del crecimiento, crecen de una manera, digamos, ya desordenada, ¿sí? Se multiplican de manera vertiginosa, entonces, pues por supuesto que ocupan lugar, entonces obstruyen, si se encuentran en el esófago, si obstruyen, pues entonces el paciente lo que tiene en un problema de un tumor de esófago es que va sintiendo que se le atora el alimento, ¿de acuerdo? Independientemente de que el tumor, ¿sí? Genera que como se vasculariza el tumor y consume energía del paciente, pues el paciente da los síntomas generales de la pérdida de peso, de la pérdida del apetito, etcétera, etcétera, ¿no? La fatiga, un poco de anemia por si llega a haber un sangrado, pero la anatomía muy, muy sucinta nos va dando pauta de por dónde podría venir el problema, y es aquí donde nos encontramos lo que ya hemos señalado, síntomas de alarma. Un síntoma de alarma, por ejemplo, es precisamente que un paciente tenga disfagia, esto es que sienta que el alimento se le atora, ¿de acuerdo? Si nos vamos al estómago un poquito más hacia abajo, entonces lo mismo, ¿no? Si en un momento dado hay un crecimiento que obstruye el paso del alimento, como no está aquí arriba, sino un poco más abajo, el paciente come, pero se siente pleno, se siente lleno luego, ¿de acuerdo? Entonces, un poco la anatomía nos va dando la sintomatología. Ya si hablamos de problemas de colon y recto, pues el paciente manifiesta problemas de alteraciones en las evacuaciones, diarrea, estreñimiento, a veces sangrado visible, a veces no tan visible. Lo vamos a comentar con detalle. ¿De acuerdo? Bueno, retiramos esta imagen para comentarles un poquito ahora el concepto de lo que es una célula maligna. Quiero en principio decirles lo que sucede de manera normal y natural. Cada órgano tiene células específicas que cumplen funciones específicas. Es decir, imagínense ustedes las células del ojo, pues tienen una particularidad milagrosa de la vista, ¿verdad? Y las del oído, y las del aparato respiratorio, de poder hacer el intercambio de oxígeno, y las del aparato digestivo, pues muchas de ellas tienen sobre todo funciones glandulares, de secretar moco, ácido, de absorber, etcétera, ¿no? O sea, cada célula tiene una función. Las células de la piel tienen una función protectora de los rayos ultravioleta, etcétera. Entonces, cada determinado número de días, ¿sí? En todo el organismo las células se van recambiando. Es decir, las células de la piel, vamos a decir que pueden durar 20, 30 días y se van descamando y vienen células nuevas. En el aparato digestivo puede ser que lo mismo sean de 14 a 30 días y a lo mejor una célula sanguínea puede durar en sangre a lo mejor hasta 120 días. O sea, cada célula tiene un ciclo de vida. Pero todo está manejado de una manera, digamos, genética, precisamente de información meticulosa de que, ok, termina su vida una célula, ¿sí? Viene la información para que nazca una nueva, pero esta nueva nace exactamente igual, ¿sí? Para hacer las mismas funciones, del mismo tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando por alguna razón, ¿sí? Empieza a haber un desorden en el centro de la célula, en el núcleo, en el aparato, digamos, genético, viene un desorden y entonces se pierde todo control. Al perder todo control, entonces en lugar de que la célula cumpla una función, o sea, de cierto tamaño, se vuelve irregular, se hace distorsionada con un núcleo muy grueso
y se empieza a dividir en 2 y en 3 y en 5 y en 7 y en 20 y en 100 de manera desordenada, ¿no? Ya no obedece ninguna orden genética. Eso es lo que sucede precisamente, ese es el origen del cáncer. Por eso ahora les pongo una imagen que ejemplifica, pues digamos, una célula maligna y sus propiedades básicas, pues no ahí las menciona, pero en general les estoy hablando de que ya perdió precisamente, digamos, el control para generar su propia división. Porque el organismo, pues les reitero, tiene un recambio normal celular, ¿sí? Pero un recambio ordenado. Inclusive, fíjense la maravilla del organismo, de que de repente si alguna célula por cualquier causa, vamos a decir, empieza a nacer y no está como debe de ser genéticamente, que puede ser una célula premaligna, porque inclusive se sabe que en muchas ocasiones de nuestra vida puede haber células premalignas, pero nuestro organismo las rechaza. Hay un mecanismo celular propio del organismo, que esa misma célula, por así decirlo, se suicida. Es decir, no está cumpliendo una función, no tiene la misma forma, ¿sí? Vaya a avanzar a un problema premaligno, la célula, en un mecanismo que se llama apoptosis, se suicida, se distorsiona, explota y se muere. Pero cuando no hay esos mecanismos regulatorios, pues viene entonces la creación de células malignas y entonces pues hablamos ya de un tumor canceroso. ¿Por qué quiero ahora hablarles de la palabra tumor? Vamos a regresar a la pantalla completa para decirles, bueno, un tumor siempre es una palabra muy fuerte. Sí, cuando hablamos de tumor, y más cuando hablamos de cáncer, pues imagínense ustedes lo que no se nos viene encima, ¿no? Pero bueno, tenemos que explicar que hay tumores, o sea, crecimientos celulares, que algunos son benignos y otros son malignos. Entonces estamos hablando hoy de los problemas tumorales malignos del aparato digestivo. Porque puede haber que exista un crecimiento celular, digamos, más allá de lo normal, pero que no sea maligno. Por ejemplo, si yo tuviera abajo de la piel una colección de grasa bien colectada, encapsulada como un lipoma, pues yo puedo decirle al paciente, mira, tienes una tumoración redondeada, lisa, de bordes nítidos, ¿sí? Que mide 2 por 2, está abajo de la piel, pues si quieres déjatela, ¿sí? Vamos a ver si crece o no, y si crece, pues te la quitamos por razones estéticas, pero no por temor a que se vaya a hacer canceroso. Entonces hay un tumor, ¿sí? Benigno, de origen adenomatoso, de origen graso, ¿sí? Que es un lipoma y es benigno, y en cualquier parte del cuerpo puede haber tumoraciones o neoformaciones, o sea, formaciones nuevas de células benignas y de células malignas, ¿de acuerdo? Pero entonces, hablando ya de la célula maligna, pues es una célula que ya perdió el control, que empieza a vascularizarse ese tejido, se va llenando de venitas, de arterias, va consumiendo mucha energía localmente y obviamente si toma un tamaño importante, empieza a consumir mucha energía del paciente y por eso vienen los síntomas, digamos, sistémicos o generales de la persona. La persona se empieza a adelgazar, pierde el apetito, pierde peso, se decae un poquito su estado de ánimo, la fortaleza muscular, porque el tumor le está consumiendo su energía, ¿de acuerdo? Y además el tumor en un momento dado pues tiene el riesgo de no solamente estar generando un daño en donde está físicamente, sino que desde todos de conocimiento, que puede avanzar e irse por la vía sanguínea o por la vía linfática a alguna otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces voy a acompañarme ahora de una imagen que ejemplifica un poco lo que pasa con los estadios de un tumor. En este caso es aquí lo tenemos en pantalla, y ustedes ven en la parte superior izquierda de la imagen que dice estadio 1, y ahí hay un grupito de células nuevas en amarillo, ¿de acuerdo? Sí, un grupo pequeño, pero es un grupo pequeño que no ha invadido la mucosa, digamos, del colon, ¿sí? Luego viene una segunda que ya crece un poquito, ¿sí? Y que si se fijan ya se metió a esa capita blanca, que es la submucosa,
¿de acuerdo? Entonces empieza a invadir en profundidad ese espesor de la pared del aparato digestivo, del tubo digestivo, ¿sí? Viene el número 3 y entonces ya creció hasta la capa muscular, ¿sí? Por abajo de la capa serosa, ya se le ven más venitas, más arterias, viene la etapa 4, la etapa 5, ya es un tumor que está ocupando mucho volumen. Entonces, si se fijan hacia la luz, hacia la circunferencia de esa manguera, que es el colon o el estómago, el esófago, el lugar que se imaginen del tubo digestivo, pues genera obstrucción mecánica al paso del alimento, del contenido intestinal, pero por otro lado, si se dan cuenta, el crecimiento invade las capas, ¿sí? de la pared del intestino y empieza a correr el riesgo de por vía sanguínea, ¿sí? Irse a algún otro lado del cuerpo o por vía linfática. Y es así que entonces decimos, bueno, el cáncer de colon, ¿sí? Tiene metástasis al hígado y a los ganglios de aquí, a los ganglios de allá y al pulmón, etc. ¿Y cómo se fue? Así precisamente. Empezó siendo pequeño, fue creciendo, se fue vascularizando, se fueron creciendo vasos linfáticos, vasos arteriales y venosos, y vámonos, una célula que se vaya para allá, y ya cambió completamente el pronóstico del paciente. ¿De acuerdo? De haberlo tenido en una etapa inicial pequeño, donde lo podíamos haber quitado a lo mejor con una endoscopía, con un asa de polipectomía, hasta con una pequeña biopsia, lo podíamos haber arrancado para que literalmente comprendan un poquito el asunto. Ya que se metió a la mucosa, pues ya no lo podemos quitar de raíz, a menos que quitáramos un pedazo de intestino. Pero bueno, finalmente es una etapa oportuna, a que si se nos va de las manos y ya se va a otro lugar, pues obviamente ya estamos ahí en un problema serio de tener que estadificar, ¿sí? Hay una clasificación internacional que se señala con la T, con la N y con la M. En la T habla del tumor, nos habla un poco del tamaño del tumor. N de nódulos, nos está diciendo si hay nódulos o no, porque al principio el tumor invade los ganglios regionales, los nódulos linfáticos, y la M de metástasis, si hay metástasis o no. Es como se estadifica para efectos de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia, un tumor de cualquier parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora vamos a insistir en este Facebook Live, al cual yo agradezco a todos ustedes su tiempo para estar conectados. Vamos a insistir en lo que puede estar a nuestro alcance como pacientes o como personas interesadas en nuestra salud, que es precisamente la prevención. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con otra imagen donde yo quiero decirles que existen factores predisponentes en los tumores del aparato digestivo. Y insistiré en algunos que están perfectamente definido el problema, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, en azul el tabaco, estamos viendo en color naranja la obesidad, etc. Bueno, yo les quiero decir en forma general, la obesidad, las personas que tienen un índice de masa corporal elevado, tienen más riesgo de cáncer del aparato digestivo, para que nos refiramos un poquito al aparato digestivo, ¿sí? Las personas, en segundo lugar, que tienen una dieta baja en frutas y verduras, está comprobado que tienen mayor riesgo de problemas de tumores de lo que estamos hablando el día de hoy. El sedentarismo también. No se diga también del tabaco, del consumo de tabaco, no solamente de cáncer para el aparato respiratorio, sino también para el esófago, para la laringe, ¿sí? Ligeramente para el estómago, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tenemos también, ¿sí?, factores genéticos hereditarios. Ustedes saben que de repente hay cierta carga hereditaria, es decir, el abuelo, el tío, el papá, la mamá. Esa carga hereditaria no siempre es como dominante. Es decir, salvo casos específicos raros, que uno dice, bueno, pues tiene una poliposis familiar con tendencia a que sea maligno, pues nació el hijo así, bueno, es dominante, pero normalmente es recesivo. ¿Recesivo qué quiere decir? Que queda latente, es decir, ustedes saben que tenemos siempre un gen de la mamá y otro del papá. Bueno, pues como nada más viene la carga genética de ese gen en particular de uno de nuestros progenitores,
pues solo queda en recesivo. ¿Y cómo se hace patente, cómo se hace evidente el tumor? Cuando en el entorno, en el medio ambiente, se generan las condiciones, lo que hablábamos, ¿no? La alimentación, el sedentarismo, el consumo del tabaco, el alcohol también es otro factor de los 5 que estamos mencionando en el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque se sabe, sobre todo para el hígado, la cirrosis, ¿sí? Ya sea la cirrosis generada por alcohol o la cirrosis generada por una hepatitis B que avanzó hacia cirrosis, después puede generar un hepatocarcinoma. Entonces, son factores, digamos, que se van dando en la vida de una persona, a veces con un factor genético que tenía, digamos, latente, ¿de acuerdo? Y ahí se mencionan un sinfín, virus, temas familiares, la contaminación, causas desconocidas, pero bueno, si estamos hablando, esta gráfica hace alusión un poco a los tumores de todo el cuerpo, pero me estoy refiriendo a 5 factores que les repito, ¿sí? La obesidad, la dieta baja en frutas y verduras, el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo, ¿de acuerdo? Y otros que son genéticos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco lo que, imagínense qué tantas cosas no podemos hacer nosotros para prevenir o disminuir, qué es en lo que podemos coadyuvar, ¿sí? A este tipo de problemas en cuanto a que incidan en nuestra vida o de nuestros familiares. Los otros factores están ajenos a nosotros, pero en los que podamos incidir, pues por supuesto que esta es la tarea de esta comunidad Piensa Sano, ¿sí? De ser preventivos, ¿de acuerdo? Y después, pues por supuesto, cuando alguien tenga molestias, acudir oportunamente para que tengamos un diagnóstico oportuno. Quiero ahora comentarles un término. Vamos a empezar, ya vimos un poco la anatomía, ya vimos un poco la terminología, el por qué crecen las células cancerosas. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico de un tumor del aparato digestivo se hace, en primer lugar, siempre para los médicos es importantísima la historia clínica, que podemos revisar a la pantalla completa, ¿sí? Es decir, la historia clínica es fundamental. La historia clínica es, viene el paciente, me platica o le platica a su médico, tengo esto, tengo lo otro, y ahí es en donde el médico dice, bueno, tus molestias no me preocupan, como alguna vez platicábamos en un Facebook o en un webinar de colon. No, pues tienes un colon irritable, no hay ningún dato de alarma, ¿no? O sea, no tenemos que hacer más cosas. O sea, tampoco hay que abusar de estudios, ¿no? Bueno, tenemos pacientes que tienen por ahí algún dato que ya nos deja un poco inquietos. Sabes que no me gusta, te veo un poco pálido. Voy a hacerte una biometría hemática para ver si no hay anemia. Bueno, ya empezamos a dudar y hacemos los estudios iniciales. No nos vamos inmediatamente a hacer algo más agresivo como una endoscopía, una colonoscopía, salvo casos específicos, porque también debemos señalar, hay pacientes que vienen y pues ya su organismo nos está gritando, o sea, ya no es mucha la habilidad del médico clínico en decir, pues tienes al parecer un cáncer de colon. El paciente dice, tengo medio año, empecé con molestias de dolor en el abdomen y a veces empecé a tener un poco de diarrea y a veces la evacuación salía con un poco de sangre y ya pues me estuve tomando esto y no me compuse y bueno, olvídense, ¿no? Y ya ahora pues la verdad ya me preocupa porque ya bajé 5 kilos de peso. Dios mío, pues ya cuando me empiezan a decir su historia clínica, agua pasa por mi casa, ¿no? Entonces, a diferencia del paciente que viene con síntomas iniciales, sí, a lo mejor ni siquiera son de ese tipo, pero ya hay algún indicio o ya hay algún factor de riesgo que digamos, bueno, si tiene un factor hereditario, si por otro lado yo encuentro un detalle a considerar, le empiezo a hacer estudios de screening, de rastreo, ¿sí? Pues por supuesto podemos tener muchísimo más éxito. Entonces, el diagnóstico es clínico de inicio, ¿sí? Después nos vamos a lo básico, que es los estudios básicos, o sea, la biometría hemática, vamos a ver más adelante lo que llamamos la sangre oculta en las evacuaciones, sobre todo en el aparato digestivo, es frecuente, ya vimos cómo crece el tumor hacia la luz intestinal o de estómago, de esófago o de colon, se puede ulcerar, puede haber un sangradito ahí escaso, no abundante, el paciente no ve evacuaciones con sangre,
Pero si enviamos al laboratorio la muestra, sí, a buscar sangre oculta en heces, puede ser que ya exista presencia de sangre oculta y entonces sí, nos vamos a los siguientes estudios. Entonces, vamos en orden, en la parte clínica, los estudios básicos del laboratorio. En esos estudios básicos estamos incluyendo algo que se llama, y que lo vamos a poner aquí para que no se nos olvide, que son los marcadores tumorales. Porque, bueno, quiero aclarar algunos puntos sobre los marcadores tumorales. No son, por desgracia, digamos, la panacea. No son tan específicos y no son tan oportunos. Por ejemplo, ustedes han escuchado, sobre todo en el caso del hombre, digamos, en el cáncer de la próstata, ¿no? A ver, el antígeno prostático. Y después, ya no digamos ahora de los 50, de los 45 años, en el hombre 40, cada 2 o 3 años su antígeno prostático. ¿Por qué? Porque el crecimiento prostático es muy frecuente, ¿sí? Y de ahí puede el que empiece a tener elevación en el antígeno prostático, decirle, ¿sabes qué? No me gusta, hazte un ultrasonido, y si vemos la próstata grande, avanzamos, pues. Sucede lo mismo, es un marcador tumoral el antígeno prostático, pero tiene un apellido que se llama específico, antígeno prostático específico. En el caso de los marcadores tumorales en el aparato digestivo, no son tan específicos. Es decir, podemos encontrar una sustancia en sangre que nos dice, esta persona tiene más riesgo de esto, pero también puede ser otra cosa. No es tan específico. Entonces podemos señalar, por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, el llamado antígeno carcinoembriogénico, que de rutina yo a todos mis pacientes se los pido. Cuando tienen molestias de colon y hay una cosita por ahí que ya no me gusta, sobre todo después de los 50 años, su antígeno carcinoembriogénico cada 2, 3 años. Y después de los 60, cada año como tarea. Así como le decimos a la mujer desde la edad, digamos, que está en edad fértil, tu papá Nicolau, no, pues no me lo he hecho, ¿no? Bueno, así fue como se logró abatir la mortalidad por el cáncer cervicuterino, por supuesto, ¿no? Con diagnósticos oportunos. Bueno, pues ahora lo mismo, ¿no? A ver, tú, sangre oculta en heces y tu antígeno de colon o carcinoma embriogénico, ¿sí? Temprano, oportuno, como chequeo. Así como tu azúcar, así como tu biometría hemática. En el caso del cáncer de páncreas, hay un marcador que se llama CA19-9, ¿sí? Que también puede haber en algunos casos de problemas de vías biliares, a veces en estómago. Y bueno, existen un sinfín, por ejemplo, en el caso del hígado, la alfa-fetoproteína, son sustancias específicas. No quiero detenerme mucho al detalle, simplemente que se les quede el término de que existen marcadores tumorales que dan indicios de quién tiene un poco más de riesgo de cáncer de algún órgano, que no son específicos. Muchos de ellos nos sirven más cuando ya tenemos, por ejemplo, un diagnóstico. Es decir, un paciente con cáncer de colon, que le hace una cirugía oportuna y después, por supuesto, el antígeno de colon se va a cero, ¿no? Pero hay que estarlo checando. Si en un momento dado vemos que el antígeno nuevamente se empieza a reactivar, caray, puede haber una recidiva. Entonces, nos da un indicio de cómo va el tratamiento del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, no es, repito, específico, pero es una ayuda y hay que apoyarse en estos estudios. Vamos a ver otra imagen que ejemplifica algo que les decía yo hace rato, de los estudios más sencillitos, que es la búsqueda de sangre oculta en las evacuaciones. O sea, esto es también, digamos, opera, nos sirve, pues para todo el tubo digestivo, porque puede haber sangre oculta si hay un sangradito en el esófago, en el estómago, en el colon derecho, en el colon izquierdo, etcétera, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando del paciente que tiene una sangre evidente en su evacuación, o a lo mejor un sangrado rectal generado por una fisurita, por hemorroides, por algo diferente, porque ahí es digamos, muy evidente y es diferente. En este caso es el paciente que le decimos, ¿has notado que la sangre está oscura negruzca? Porque muchas veces cuando el sangrado es de esófago, estómago, ya que la sangre transcurrió, caminó 5 o 6 metros, pues ya se oxidó y sale negruzca. Dice, no, yo veo mi evacuación normal. Ok, ¿has visto rasgos de sangre fresca? No. Bueno, pero aún así, si tenemos la sospecha, vamos a decirle, ¿sabes qué? Como screening, como rastreo, ¿sí?
hazte una búsqueda de sangre oculta en las evacuaciones, 3 muestras de evacuaciones diferentes. Entonces, si nos damos cuenta, es la clínica, los estudios de laboratorio básico, los marcadores tumorales, ¿sí? La búsqueda de sangre oculta en heces, ¿sí? Por supuesto, en el caso del paciente que tengamos alguna sospecha de problemas de hígado, no nos sirve la sangre oculta en heces pero sí nos sirve un ultrasonido, por supuesto, ¿no? Entonces, digo, dependiendo de cada órgano es como enfocamos un poquito las baterías, ¿sí? Entonces, estamos un poco en la etapa del diagnóstico. Quiero pasarme a otra imagen para que vayamos aprovechando, ¿sí? Que se refiere al ultrasonido del hígado, ¿sí? Y aquí quiero enfatizarles lo siguiente. El ultrasonido nos sirve para ver órganos macizos. No nos sirve para ver estómago, intestino, colon, no. Pero sí podemos ver el páncreas, por supuesto, la vesícula y el hígado. Pero a mí me llama la atención y se los comento y lo digo éticamente, ¿no? En algunos gabinetes me mandan los resultados del ultrasonido y dicen, la mucosa del estómago está gruesa y cuidado que pueda haber un tumor o hay una colitis, o sea, no pueden verse los órganos huecos por ultrasonido. El ultrasonido nos sirve para ver órganos macizos y por supuesto es de elección en páncreas y en hígado fundamentalmente. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver ya imágenes porque estoy viendo que el tiempo se va volando tremendamente, estamos arriba de la media hora del Facebook. Vamos a pasar a una imagen de una endoscopía superior, que este es un estómago, ¿sí? Ahí están viendo ustedes, no se necesita ser médico para decir, ahí hay un chipote, ahí hay una bola, ahí hay un tumor, un crecimiento. El tamaño no permite ya quitarlo por endoscopía, hay que biopsiarlo, ¿sí? Hay que mandarlo al microscopio y entonces sí, el microscopio es el único facultado para que nos diga el nombre y apellido, ¿sí?, del tumor. O sea, nos va a decir, es un adenocarcinoma, que quiere decir que es un adeno, quiere decir que es glandular, ¿sí? Es carcinoma porque es maligno, de poco diferenciado, muy diferenciado, de células ovaladas, de células redondas. O sea, es toda una nomenclatura tremenda que nos va a decir, de ahí sí ya podemos inferir un poco el pronóstico. O sea, hay tumores de crecimiento muy lento, hay tumores de crecimiento más rápido. Inmediatamente que veamos esto, es la biopsia, múltiples biopsias, mandarlas al patólogo, al microscopio, y luego siempre le decimos al paciente, le apuntamos en la nota, favor de enviar laminillas. Las laminillas son unos cristalitos, de acuerdo, donde va el tejido, donde se pone el microscopio, porque muchas veces sale positivo, lo mandamos a un hospital de referencia de oncología, y le vuelven a tener que hacer la endoscopía o la colonoscopía. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le tienen confianza al patólogo y digamos que está bien. No es que sean desconfiados, simplemente que ya hay patólogos que están todo el tiempo viendo cáncer de estómago, pues por supuesto tienen más facultades para diferenciar algún detalle fino. Entonces siempre le pedimos que el patólogo nos dé las laminillas para que con eso el paciente se vaya a cualquier lugar de referencia para el diagnóstico, el tratamiento integral. Porque ustedes saben que el tratamiento ya es integral, es multidisciplinario. Una vez que tenemos el diagnóstico histológico, entonces hacemos la estadificación. Esto es radiografías del tórax, tomografías, ultrasonidos, para ver si nada más está en el estómago o si ya se diseminó, si ya se extendió a algún otro lado del cuerpo. Entonces clasificamos, estadificamos, le ponemos nombre y apellido y le decimos, un tumor, un adenocarcinoma gástrico, como es este caso, en tal lugar del estómago, está localizado ahí, no hay ninguna célula metastásica, ningún dato de riesgo por ahí de que se haya infiltrado, está en etapa quirúrgica. Vámonos al quirófano, ¿de acuerdo? Sí, entonces, en tubo digestivo superior, esófago y estómago, la endoscopía es la elección. Vamos a ver otra imagen. En esta imagen, ya ustedes ven todo el colon, ¿sí?, con algunas imágenes pequeñas ahí de endoscopía, de tumores del colon y recto. Lo mismo, una colonoscopía. En el caso de colon, el estudio de elección es la colonoscopía. Porque podemos hacer una tomografía contrastada, podemos hacer un sinfín de estudios, pero nos va a decir el estudio de tomografía, hay una imagen sospechosa de ajá. Y pues hay que ir con el equipo de colonoscopía a tomar el fragmento para poder tener el nombre y el apellido y después estadificar, ¿sí? Entonces,
En esófago y estómago, endoscopía superior. En colon, la colonoscopía. En hígado, ultrasonido, tomografía. Y en páncreas, tomografía y ultrasonido. Más la tomografía en páncreas porque es un órgano que está muy atrás. ¿De acuerdo? Está muy atrás en el abdomen. Entonces, a veces, aún con muy buen equipo de ultrasonografía, sí se logra ver, pero un poco más con la tomografía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hemos platicado ya un poquito bueno, ya por aquí Laura nos está dejando un teléfono celular para alguna asesoría particular, con mucho gusto. Guille Barragán, gracias por tu presencia. Alicia Fragoso, muchas gracias. Silvia, Jacqueline. Bueno, pues entonces hemos hablado del cáncer, de los tumores malignos del aparato digestivo. Sí, hemos visto que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y que de los tumores más frecuentes, al menos 3 son del aparato digestivo: estómago, colon e hígado. Y hay dos datos importantes. Miren, en el caso del estómago, ¿sí? Ya lo habíamos platicado y tenemos en YouTube varios videos. Tenemos obviamente la fanpage. Hay 2 temas que llamamos oncogénicos, es decir, el Helicobacter pylori en el estómago, ¿sí? En una proporción pequeña, pero en una proporción que hay que considerar y explicar, si se descuida, puede generar cambios celulares que pueden llegar a producir un cáncer gástrico. Entonces, imagínense ustedes de lo que estamos hablando, de que si una bacteria que de por sí genera las gastritis y las úlceras, y si se deja puede llegar a producir un cáncer gástrico, si con el antibiótico matamos la bacteria, pues imagínense ustedes lo que el antibiótico está haciendo de prevención cuando se hace un diagnóstico oportuno para que no lleguemos a un cáncer de estómago. Entonces, este Helicobacter pylori sí está clasificado como una bacteria, digamos, oncogénica, ¿sí? Ahora, en el caso del hígado, ¿sí? Esto sucede ya con menos frecuencia, pero bueno, el virus de la hepatitis B también es un virus oncogénico, porque se sabe que si se deja progresar en algunos pacientes, va a generar un cáncer, un hepatocarcinoma. Entonces son 2 lesiones, por así digamos, específicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos recorrido hoy, en estos 40 minutos, ¿sí? En lo que es el cáncer del aparato digestivo. Ya explicamos que la clave es la prevención y el diagnóstico oportuno. Entonces, prevención es cambios al estilo de vida, en la dieta, una dieta rica en fibra vegetal, ¿sí? Ejercicio, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, disminuir el tabaquismo o quitárselo. Sí, yo sé que no es tan fácil. El alcohol, pues también, ¿sí? Es dañino, digo, a lo mejor con moderación, ¿sí? Pero bueno, es lo que podemos hacer. Y cuando existan síntomas digestivos, oportunamente acudir con su médico para en un momento dado hacer oportunamente los marcadores tumorales, la sangre cultense, los estudios de laboratorio, ultrasonidos, o en su caso endoscopías, sin abusar de los estudios endoscópicos, pero sí hacerlos, que además es un estudio sencillísimo que ya explicamos hace unas semana o 2 semanas. Sí, es un estudio muy sencillo. Entonces, realmente dedicarle a su salud 10 minutos para decir, estoy tranquilo, mi estómago está limpio, mi colon está limpio, pues qué bendición, ¿no? A que en un momento dado pues se venga el mundo encima con un problema tan serio. Y bueno, yo para terminar les diría, ya cuando por desgracia tengo un paciente con un problema de cáncer, lo que siempre les digo, ¿no? O sea, si estuviéramos hablando hace 40 años, el pronóstico es muy sombrío, ¿sí? Entonces yo les digo, en la actualidad hay muchos tratamientos, ¿sí? Y yo, por ejemplo, viví una experiencia con mi padre de que tuvo cáncer de colon y recibía la quimioterapia tomada en pastillas. O sea, imagínense, hace 40 años pues eso era inexistente. Entonces, hay quimioterapia tomada, hay muchas cosas, ¿sí? Hay radioterapia diferente a las radiaciones esas tan agresivas que nos acordamos algunos de nosotros, ¿no? Entonces, el pronóstico es diferente, por supuesto, si se encuentra en etapa temprana, pero también en etapas avanzadas hay mucho que hacer todavía. Yo le digo a los pacientes, hay que dar la batalla, no hay que vencerse. Y finalmente, no le hagan caso, por favor, a quien no deban de hacerle caso cuando hay un problema tan serio como estos, porque a veces
el paciente pierde tiempo. O sea, resulta que alguien le dijo, ¿sabes qué? Yo vengo de tal lugar y me dieron una botellita de agua mágica. Parecen cuentos y son realidades. Se la toman 2, 3 meses o le recomiendan algún producto del que sea, ¿sí? Diciéndole que con eso va a mejorar, que así mejoró fulanito. Bueno, tal vez fue un caso anecdótico de alguien que no tenía cáncer y mejoró porque se iba a mejorar con los médicos, ¿no? Entonces, no perder el tiempo y siempre caminar con manos profesionales. Y además, ya cuando un paciente tiene un problema de este tipo, siempre se le explica al paciente y ya no se le puede ocultar. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver si nos da tiempo de ver algunas preguntas, si las hubiera. Juan Gerardo ya no pudo entrar. A ver. Si hubiera alguna pregunta. Gracias. Beto Dávila, María Carmen. Bueno, pues yo quiero agradecerles mucho su tiempo. Estos Facebook Live quedan grabados, los subimos a plataforma y en YouTube tenemos un canal interesante de videos. Vamos a estar subiendo más. ¿Sí? Acabamos de hacer hace unos días una gastrostomía, que es colocar una sonda al estómago por vía endoscópica. Es un procedimiento de rutina con lo cual ahora se evita una cirugía, se hace a través de la endoscopía. Ya lo subimos a YouTube, tenemos otros videos por ahí, en Instagram, algunos posts. Entonces, bueno, pues todo eso los hacemos para ustedes. ¿Sí? Si hubiera alguna pregunta adicional, con mucho gusto. Creo que no. ¿Tienes por ahí algo, Lupita? No. A ver, vamos a ver. Como siempre, agradeciéndoles a todos su valioso tiempo que nos dedican para platicar acá con ustedes. Lore, los imanes. Bueno, yo les diré mi punto de vista así como general. Yo no descarto que existan cosas que con el paso del tiempo, digamos, que van tomando un lugar, digamos, comprobado. Comprobado significa que está científicamente soportado, ¿sí, Lore? Es decir, ¿qué tendría que suceder para que, digamos, incorporemos este tema de los imanes a un problema de este tipo, ¿no? Que tuviéramos 100 pacientes a los cuales les demos el tratamiento con imanes y 100 pacientes a los que no, y después de un tiempo, digamos, a los que se les puso imanes, tuvieron una mejoría de un porcentaje estadísticamente significativo. Digamos, ese sería como que lo que nos da la base de sustentación para poder decir que algo sirve o no sirve. Cuando no tiene esta base, y estoy hablando, digamos, de estudios de largo plazo en centros de investigación, y por supuesto, no, esto ha entrado porque es una lucha mundial de buscar alternativas de todo tipo, ¿no? Con inmunomoduladores, con imanes, con acupuntura, con esto, con lo otro, pero que no es tan fácil, digamos, o sea, sí hay cosas específicas que, digamos, llegan y toman un lugar en el mundo de la terapéutica, en el arsenal terapéutico del médico. Cuando no tienes todo ese sustento, yo no quiero pecar de ser escéptico, porque he vivido cosas que sí me han dejado impactado, decir, sí sirve, pero hablando del cáncer, ¿sí? Hablando del cáncer, es decir, es un enemigo verdaderamente temeroso, ¿no? Es un enemigo acérrimo que no se detiene. O sea, hay algunos tumores de un crecimiento lento que da tiempo de hacer muchas cosas, tratamiento, de quitarlo, de curarlo inclusive, y que esto es importante. El cáncer en etapas tempranas puede curarse, ¿sí? Con cirugía, con radioterapia, con quimioterapia, sí se puede curar. Y hablar de la palabra curar es que significa que el cáncer no es mortal por necesidad, sí se encuentra en etapas tempranas, ¿no? Pero cuando no tenemos un sustento tan sólido, yo me reservaría para decir, les recomiendo esto como tal, ¿no? De recomendarlo, ¿no? Lo tomaríamos con cierta reserva, ¿no? Vamos a ver, déjenme checar aquí esta pregunta. Bueno, son dos preguntas. Una, José Antonio, sí, con mucho gusto, si nos dejan su correo, sí, les podemos dar alguna orientación sobre un tema específico
de una colitis con ciertas particularidades que se hace crónica. Podemos, por supuesto, darle una opinión. Y Jacqueline, el antígeno de colon, fíjense que hemos encontrado cáncer de colon en pacientes de 35 o 40 años. O sea, sí se está reduciendo la edad de la presentación del cáncer. Entonces, yo diría, si hay un paciente más joven, cercano a los 40, que tiene algún dato de sospecha, ya le pedimos de inmediato toda la batería de cosas para en un momento dado estar seguro si hay o no hay, incluyendo el antígeno de colon, el antígeno carcinoembriogénico. Ahora, si no estamos hablando del cáncer, de cáncer como tal, si no estamos hablando de un protocolo recomendado por la OMS, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, si 50 años en adelante, sí, de rutina, así como se hacen su azúcar, su colesterol, su biometría hemática, cada 2-3 años, incluir el antígeno de próstata, incluir el antígeno de colon, incluir el antígeno de CA19-9, la alfa-fetoproteína, o sea, los marcadores tumorales que están en el mercado con mucha accesibilidad, que no son caros, que son accesibles, hay que hacerlo. ¿Sí? A los 50 años, cada 3 a 5 años, y a partir de los 60, cada 2 años o cada año. Lo mismo los estudios endoscópicos. Ya lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Fue como algunos lugares del mundo han disminuido el cáncer gástrico, el cáncer de colon, con endoscopías oportunas. A partir de los 50 años, cada 5 años endoscopía, cada 5 años colonoscopía, después cada 3 años, cada 2 años, y en personas que tienen el antecedente familiar, cada 2 años o 3 mínimo. Entonces, esto es cuestión preventiva, ¿de acuerdo? Bueno, pues quiero agradecerles su tiempo, ¿sí? Estamos alrededor de los 50 minutos del Facebook y bueno, pues permanecen en activo todos los que ingresaron, lo cual me da mucho gusto, me motiva a preparar estas pláticas para ustedes, siempre buscando que les dejemos alguna utilidad práctica en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales y pues cada martes tendremos alguna plática en vivo. Les comento que ya estamos abriendo el abanico de que no sean solamente del aparato digestivo, para que también podamos ampliarlo. Hay muchos temas de moda. Ahorita pues estamos con la famosa pandemia al tope. Entonces ese tema, por supuesto, está como pendiente. Estábamos buscando quién sería la persona idónea para que nos acompañe. Les vamos a hacer el post y la invitación oportunamente. Y pues bueno, no me queda más que reiterarles mi agradecimiento, ¿sí? Maricruz, Lore, Jacqueline, a todos muchas gracias por su presencia, por su tiempo. Y pues la otra semana estaremos con ustedes, si Dios nos lo permite. Y les pedimos que nos recomienden en redes sociales, que compartan los mismos posts y los videos de YouTube y se suscriban al canal. Y eso pues obviamente hará una comunidad más grande que pues sentimos fundamentalmente puede ayudar a más gente. ¿De acuerdo? Gracias a todos por su tiempo. Buenas tardes.